Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy vamos a hablar de Osama Bin Laden. Antes de empezar, quiero pedirles que no se olviden de suscribirse a mi canal. Ustedes saben que a mí eso me ayuda muchísimo y a ustedes no les cuesta nada. Ahora sí, empecemos. Osama Bin Laden nació en 1957 en Riad, Arabia Saudita, y falleció el 2 de mayo del 2011 en Abbottabad, Pakistán. Fue el fundador de la organización militante islamista Al-Qaeda y el autor intelectual de numerosos ataques terroristas contra Estados Unidos y otras potencias occidentales, incluido el atentado suicida con bomba en el año 2000 contra el buque de guerra estadounidense Cole en el puerto yemení de Adén, los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York y el Pentágono cerca de Washington, D.C. Bin Laden fue uno de los más de 50 hijos de Muhammad Bin Laden, un multimillonario hecho a sí mismo, que después de emigrar a Arabia Saudita desde Yemen como trabajador, llegó a dirigir importantes proyectos de construcción para la familia real saudí. En el momento de la muerte de Muhammad en un accidente aéreo en 1967, Bin Laden tenía tan solo 10 años. Se sabe que la empresa de su padre se había convertido en una de las empresas de construcción más grandes del Oriente Medio, y la familia Bin Laden había desarrollado una estrecha relación con la familia real saudí. Se estima que Osama Bin Laden heredó varios millones de dólares. Algunas fuentes sugieren que su parte de la herencia podría haber sido de alrededor de 25 a 30 millones de dólares, aunque esta cifra puede variar debido a la falta de información, ya que no se sabe cómo fue la división del patrimonio de su padre entre sus muchos hijos. Osama Bin Laden estudió Administración de Empresas e Ingeniería Civil en la Universidad Rey Abdul Aziz de Jeddah. No logró obtener ningún título universitario, pero se cree probablemente que aquí es donde recibió estudios religiosos de Muhammad Qutbi, hermano del revitalizador islámico Sayyid Qutbi, y Abdullah Azzam, un líder militante. Su estancia en la universidad fue clave para su futuro papel como líder de Al-Qaeda, no solo por influir en sus opiniones radicales, sino también por proporcionarle la habilidad para impulsar Al-Qaeda. Poco después de que la Unión Soviética invadiera Afganistán en 1979, Bin Laden, que veía la invasión como un acto de agresión contra el Islam, comenzó a viajar para reunirse con líderes de la resistencia afgana y recaudar fondos para la resistencia. En 1984, sus actividades se centraron principalmente en Afganistán, Pakistán, donde colaboró con Azzam para reclutar y organizar voluntarios árabes para luchar contra la invasión soviética. Los recursos financieros de Bin Laden, junto con su reputación de valentía en el combate, realzaron su estatura como líder militante. Una base de datos de informática que creó en 1988 con los nombres de los voluntarios para la guerra afgana condujo a la formación ese año de una nueva red militante llamada Al-Qaeda, que en árabe significa la base. Aunque el grupo permaneció sin objetivos claros ni una agenda operativa durante varios años. En 1989, tras la retirada soviética de Afganistán, Bin Laden regresó a Arabia Saudita, donde inicialmente fue recibido como un héroe, pero pronto pasó a ser considerado por el gobierno como un radical y una amenaza potencial. En 1990, el gobierno denegó sus solicitudes de permiso para utilizar su red de combatientes
para defender a Arabia Saudita contra la amenaza de invasión planteada por Irak, en el que estaba involucrado Saddam Hussein. Bin Laden se indignó cuando Arabia Saudita recurrió a las tropas estadounidenses para su protección durante la Guerra del Golfo Pérsico, lo que provocó una creciente brecha entre Bin Laden y los líderes del país. Y en 1991 abandonó Arabia Saudita y se instaló en Sudán a finales de ese mismo año. A principios de la década de 1990, Bin Laden y su red Al-Qaeda comenzaron a formular una agenda de lucha violenta contra la amenaza del dominio estadounidense en el mundo musulmán. Bin Laden elogió públicamente los ataques de otros grupos contra estadounidenses, incluido el atentado con bomba en 1993 contra el World Trade Center en Nueva York. En 1994, cuando Bin Laden expandió la infraestructura de su grupo en Sudán y entrenó a militantes islámicos para participar en conflictos en todo el mundo, Arabia Saudita le revocó la ciudadanía y congeló sus activos, lo que lo obligó a depender de fuentes externas para obtener financiamiento. En 1996, bajo una fuerte presión internacional, Sudán expulsó del país a Bin Laden y tuvo que regresar a Afganistán, donde recibió protección de la milicia talibán gobernante. Más tarde, ese mismo año, Bin Laden emitió la primera de dos fatwas, que en árabe significa opiniones religiosas, declarando una guerra santa contra los Estados Unidos, a quien acusó, entre otras cosas, de saquear los recursos naturales del mundo musulmán, ocupar la península arábiga, incluidos los lugares sagrados del Islam, y apoyar a gobiernos sérviles a los intereses estadounidenses en el Medio Oriente. El objetivo aparente de Bin Laden era arrastrar a Estados Unidos a una guerra a gran escala en el mundo musulmán, que derrocaría el orden mundial existente y establecería un Estado islámico único. Con este fin, Al-Qaeda entrenó a militantes y financió ataques terroristas. En 1998, Bin Laden ordenó una operación mayor que cualquiera de las operaciones anteriores de Al-Qaeda, bombardeos simultáneos contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, Kenia y Tanzania, que en total mataron a 224 inocentes personas. Así, Estados Unidos tomó represalias, lanzando misiles de crucero en sitios que se creía que son las bases de Bin Laden en Afganistán. Otro atentado con bomba de Al-Qaeda en el año 2000 tuvo como objetivo el USS Cole, un buque de guerra estadounidense atracado en Yemen, y tristemente mató a 17 inocentes marineros. El crecimiento de la organización se atribuyó en parte al carisma de Bin Laden. Era conocido por ser un hábil orador capaz de manipular una variedad de estrategias retóricas y hacer que su mensaje fuera fácilmente accesible, incluso para las personas sin educación. Bin Laden y Al-Qaeda utilizaron los medios de comunicación de manera efectiva para difundir su mensaje. Los videos y comunicados de Bin Laden fueron distribuidos ampliamente, lo que ayudó a amplificar su influencia y atraer a más seguidores. Bin Laden ofrecía una narrativa que justificaba la violencia como un medio para lograr cambios. A finales del siglo XX, se pensaba que Bin Laden tenía miles de seguidores en todo el mundo, en lugares tan diversos como Arabia Saudita, Yemen, Libia, Bosnia, Chechenia y Filipinas. En 2001, después de que 19 militantes asociados con Al-Qaeda perpetraran los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos lideró una coalición
que derrocó a los talibanes en Afganistán. En diciembre del 2001, Bin Laden se ocultó después de evadir la captura de las fuerzas estadounidenses en el complejo de cuevas de Tora Bora. En los años siguientes, las fuerzas estadounidenses lo buscaron a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, tiempo durante el cual Bin Laden permaneció ausente de la vista del público. En octubre del 2004, menos de una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de este año, Bin Laden apareció en un mensaje grabado en video en el que se atribuía la responsabilidad de los ataques del 11 de septiembre. Después de eso, publicó periódicamente mensajes de audio. Incluso en 2008, cuando amenazó con represalias por la muerte de palestinos en la Franja de Gaza. Y en 2009, cuando desafió el valor del nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, de continuar la lucha contra Al-Qaeda. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses habían seguido buscando a Bin Laden, de quien todavía se pensaba que posiblemente estuviera escondido en Afganistán o en las regiones tribales de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. La inteligencia estadounidense finalmente lo localizó en Pakistán, viviendo en un complejo seguro en Abbottabad, una ciudad de tamaño mediano cerca de Islamabad. Este complejo estaba situado a poca distancia de una academia militar, lo que es considerado por muchos como una estrategia intencionada para evitar sospechas. El complejo estaba diseñado para la seguridad. La casa tenía altos muros con alambre de púas, cámaras de seguridad y una gran cantidad de precauciones para evitar ser detectado. Además, evitaba el uso de dispositivos electrónicos que pudieran ser rastreados. Vivía con varios miembros de su familia, incluidas algunas de sus esposas e hijos. La presencia de la familia hacía parte de la vida más normal y cotidiana en un entorno de aislamiento. Su ocultamiento durante tantos años fue posible gracias a una combinación de seguridad extrema, precauciones estrictas y una red leal que lo apoyaba. El 2 de mayo del 2011, Bin Laden murió cuando una pequeña fuerza estadounidense transportada en helicópteros asaltó el complejo. Su cuerpo, identificado visualmente en el lugar del ataque, fue sacado de Pakistán por las fuerzas estadounidenses para su examen e identificación de ADN, y poco después fue lanzado al mar. Horas después de su confirmación, Obama anunció la muerte de Bin Laden en un discurso televisado. Varios días después del anuncio de Obama, Al-Qaeda emitió un comunicado reconociendo públicamente la muerte de Bin Laden y prometiendo venganza. Más tarde, ese mismo mes, Al-Qaeda publicó un último mensaje de audio que supuestamente era Bin Laden. Se ha dicho que fue grabado por él poco antes de ser asesinado. En el mensaje, Bin Laden elogió los levantamientos de Túnez y Egipto de principios del 2011 y llamó a los seguidores de Al-Qaeda a ayudar a personas que luchan contra gobiernos injustos. En cuanto a su salud mental, es esencial abordar este tema con precaución, ya que diagnosticar o hacer suposiciones sobre la salud mental de una persona sin una evaluación clínica exhaustiva no es científicamente fiable. Sin embargo, algunos investigadores y analistas han especulado sobre posibles factores psicológicos que pueden haber influenciado en sus acciones e ideologías. Bin Laden estuvo fuertemente influenciado por la ideología islámica radical. Su sistema de creencias estuvo moldeado por su interpretación de la yihad y el deseo de restaurar lo que percibía como una sociedad islámica pura. Vale recalcar que la yihad es un concepto islámico que tiene múltiples significados y es a menudo malinterpretado. La mayoría de los musulmanes ven la yihad como un concepto que abarca tanto el esfuerzo personal para vivir de acuerdo con los principios islámicos como la responsabilidad
de contribuir positivamente a la sociedad. Las interpretaciones extremistas que justifican la violencia en nombre de la yihad son rechazadas por la mayoría de los eruditos y comunidades musulmanas. Esta convicción ideológica impulsó gran parte del trabajo de su vida y su justificación de los actos de terrorismo. Algunos análisis sugieren que Bin Laden poseía un complejo de martirio, que es un deseo psicológico de morir por una causa y ser recordado como un mártir. Esto podría haber jugado un papel en su persistencia en la búsqueda de la yihad violenta, a pesar de la oposición global. En los últimos años de su vida, Bin Laden vivió en condiciones aisladas para evitar su captura, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre. El aislamiento prolongado pudo afectar su salud mental, lo que pudo provocar paranoia o reforzar puntos de vista ideológicamente extremos debido a la falta de perspectiva externa. En gran parte del mundo occidental, especialmente en Estados Unidos, Bin Laden es recordado principalmente como el cerebro detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. En algunos sectores del mundo musulmán, especialmente en grupos extremistas, Bin Laden ha sido visto como una figura de resistencia contra lo que perciben como imperialismo occidental y opresión. Su vida y acciones han tenido un impacto duradero en la política de seguridad global, llevando a cambios significativos en las políticas de seguridad nacional, vigilancia y relaciones internacionales. En resumen, Osama Bin Laden es recordado de maneras muy diferentes dependiendo del contexto, pero su impacto en la historia reciente es innegable, habiendo dejado una marca profunda en la política internacional y en la percepción del terrorismo global. Antes de despedirme, quiero pedirte que te suscribas. No te olvides de dejarme tus comentarios, a mí me encanta leerlos. Muchísimas gracias y nos vemos en un pronto video. Bye bye.